Bueno, ahora que ya hemos visto los teoremas de conservación de la cantidad de movimiento y de conservación de la energía mecánica para sistemas de partículas, tenemos las herramientas para evaluar el fenómeno de colisiones. La primera cuestión va a estar relacionada con la conservación de la cantidad de movimiento que nos va a permitir clasificar a los distintos tipos de colisiones. En particular, la forma en la que obtuvimos la ley de conservación de la cantidad de movimiento parece que nos propone una ley que está limitada en sus aplicaciones porque asumimos que no actuaban fuerzas externas sobre las partículas de nuestro sistema. Sin embargo, hay varios motivos por los cuales esta ley es muy amplia y la podemos utilizar muy frecuentemente. La primera de ellas es que en muchos casos estas fuerzas externas, por ejemplo la fuerza gravitatoria, actúa sobre nuestro sistema, pero en comparación con las fuerzas internas que actúan sobre el momento de la colisión, sobre el intervalo de tiempo asociado a la interacción de, por ejemplo, estas dos partículas, ¿sí? Es muy débil en comparación con las fuerzas internas propias de la interacción entre estas dos, ¿sí? Y es despreciable y la cantidad de movimiento se va a conservar en un muy buen grado de aproximación. El segundo caso que también justifica esta ley es que si algo aplica una fuerza a un sistema, entonces el sistema, no importa cuán complicado sea, va a ejercer una fuerza igual pero puesta sobre ese algo. Es decir, que si incluimos a esa cosa externa como parte de nuestro sistema, ¿sí? Y hacemos un sistema nuevo y más grande, entonces para todo el sistema se va a conservar la cantidad de movimiento. Es por eso que la cantidad total del universo es constante, ya que no hay un sistema más grande que puede contenerlo. Al derivar la ley de conservación de la cantidad de movimiento, no necesitamos especificar la naturaleza de las fuerzas que actúan entre los cuerpos. Estas fuerzas entre los cuerpos podrían haber sido eléctricas, gravitatorias o de cualquier otro tipo y no habría diferencia. La cantidad de movimiento se conserva independientemente de la naturaleza de las fuerzas participantes. La ley de la conservación de la cantidad de movimiento, así como la de la conservación de la energía, es un principio vasto y poderoso. Ahora tenemos dos leyes de conservación que se pueden aplicar juntas como una ayuda potente para comprender ciertos tipos de problemas. Estos son los problemas en que los dos objetos que se mueven inicialmente en alguna dirección interactúan brevemente, como en una colisión, y se alejan en diferentes direcciones. La palabra interactuar en física significa que se aplica cierta fuerza entre los objetos. Es posible que no conozcamos los detalles de la fuerza y es posible que no sepamos si los objetos se han tocado o interactuado a una distancia sin contacto directo. Pero podremos concluir que por un breve tiempo las partículas han ejercido fuerzas entre sí por el hecho de que se modifica el movimiento de cada objeto. Mediante el uso de las leyes de conservación de la energía y el impulso, vamos a poder predecir mucho respecto del movimiento posterior de las partículas en este tipo de encuentro. Aunque no parezca que el mundo sea simplemente una colección de cuerpos que se chocan entre sí, este tipo de problema es sumamente importante para la física moderna. La física del siglo XX, ¿sí? Recurre mucho a este tipo de fenómenos que son las colisiones. Los físicos que quieren saber, por ejemplo en mecánica cuántica, cuál es la estructura interna oculta e invisible de átomos, núcleos e incluso protones y neutrones, realizan este tipo de experimentos con estas partículas produciendo choques. Hay muy pocas formas de encontrar lo que sucede dentro de un núcleo y esta es una de ellas. Una forma de estudiar el núcleo es acelerarlo a un gran impulso y aplastarlo contra otro núcleo y observar lo que sucede. Aunque este procedimiento parece poco delicado, nadie ha encontrado otro tipo de experimentos para investigar qué es lo que hay adentro de un núcleo. Una vez alguno dijo que esto parecía como alguien que intentaba aprender música tirando un piano por las escaleras. Sin embargo, es la forma en que actualmente se realizan una gran cantidad de experimentos. Entonces, en este tema de colisiones, vamos a tener, por ejemplo, dos partículas, ¿sí? Esta que tiene esta cantidad de movimiento inicial y esta otra que tiene esta otra cantidad de movimiento, que en algún punto del espacio van a interactuar. Este tamaño de esta zona de interacción es muy variable. Si pensamos en fuerzas de contacto, posiblemente sea una zona muy reducida del espacio,
pero podríamos hablar de colisiones incluso entre cuerpos celestes como planetas. Después de la interacción, ¿sí?, las cantidades de movimiento se van a modificar debido a las fuerzas, ¿sí?, a través de las cuales estas dos partículas interactúen. Si la interacción es tal que durante esta interacción se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí?, vamos a decir que se produce un choque. Es decir, si la cantidad de movimiento del sistema se conserva, vamos a hablar de choque al referirnos de este tipo de colisiones. No en toda colisión se conserva la cantidad de movimiento y eso va a haber que probarlo usando el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Para poder probar que estamos trabajando con un choque, es decir, que la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿sí?, tenemos distintas situaciones en las cuales esto va a suceder. Por ejemplo, si no hay fuerzas externas, o bien que la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. ¿Sí? También hay que tener en cuenta, ¿sí?, que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Y entonces podría ocurrir, ¿sí?, que la cantidad de movimiento se conservara para alguna de las componentes, ¿sí?, del vector cantidad de movimiento. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que si la fuerza externa es acotada y actúa en un instante de tiempo muy breve, el impulso externo J, ¿sí?, también va a ser nulo. Es decir, o bien tenemos que la sumatoria de fuerzas externas es cero, ¿sí?, o bien la sumatoria de fuerzas externas es de un cierto valor finito y actúa en un intervalo de tiempo que tiende a cero. ¿Está bien? Podría ser el caso de que las fuerzas externas corresponden a la fuerza gravitatoria y que el intervalo de interacción entre las dos partículas tiende a cero, como por ejemplo dos pelotas de billar chocando entre sí. Entonces pensábamos en un sistema de dos partículas, ¿sí?, y pensábamos que había una determinada zona, que estábamos denominando zona de interacción, ¿sí?, donde las dos partículas, ¿sí?, de masa m1 y masa m2 interactuaban, es decir, cada una con su respectiva cantidad de movimiento asociada a la velocidad, ¿sí?, que tenían cada una, producto de la interacción, ¿sí?, estas dos velocidades iniciales, ¿sí?, una vez que concluye la interacción, ¿sí?, puede ser durante un intervalo de tiempo muy corto, ¿sí?, o por un intervalo de tiempo más prolongado, dependerá del tipo de interacción, ¿sí?, uno obtiene que estas velocidades, ¿sí?, se modifican, es decir, el movimiento, ¿sí?, debido a lo que ocurrió en esta zona de interacción de cada partícula, cambió. ¿Está bien? Y bueno, este es el aspecto general ¿sí?, de cada una de cualquier colisión, ¿sí? Acá estarían los vectores P paralelos a los vectores velocidad, ¿sí? Y tenemos que si se conserva la cantidad de movimiento en esta interacción, ¿sí?, que se genera una colisión, la vamos a llamar choque. ¿Está bien? Choque si la cantidad de movimiento se conserva. Es decir, choque va a ser un caso muy importante para nuestro estudio, ¿sí?, y nos va a decir que la cantidad de movimiento inicial, conformada por la suma individual de las cantidades de movimiento inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Y con esto vamos a poder analizar un número muy importante de casos. Bien. Entonces, fíjense, un caso muy importante, ¿sí?, es aquel en el cual no solo se da la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí?, sino aquellos en los cuales también vamos a poder hablar que se conserve la energía.
¿sí? En general no vamos a estar preocupados por las variaciones de la energía potencial en este tipo de interacciones, dado que probablemente, no sé, si hubo un resorte que se comprimió, después se volvió a descomprimir, o si hubo un estiramiento de un resorte, se volvió a desestirar, digamos, y a lo largo de la evolución entre los estados final e inicial, la variación de energía potencial en muchos casos va a ser cero, y directamente, en lugar de mirar las variaciones de energía mecánica, vamos a centrarnos para clasificar los distintos tipos de choques, ¿sí?, en las variaciones de energía cinética, ¿sí? Vamos a mirar y clasificar a los choques de acuerdo a cómo varíe su energía cinética. Y fíjense qué interesante es la relación que hay entre la energía cinética y la energía potencial. Perdón, entre la energía cinética y la cantidad de movimiento. Sí, la energía cinética, ustedes recuerdan, para una partícula es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Está bien? Y la cantidad de movimiento de una partícula es la masa por la velocidad, ¿sí? Y esto es una cantidad vectorial y esto es una magnitud escalar. ¿Está bien? Entonces la relación, fíjense, si yo hago P sub I por P sub I producto escalar, estoy obteniendo lo que es la cantidad de movimiento, la magnitud de la cantidad de movimiento al cuadrado, ¿sí?, que a su vez es igual a M sub I por B sub I cuadrado cuadrado. Entonces, si yo divido por 2 veces M sub I, esto lo puedo cancelar con esto, con uno de estos, y obtuve la energía cinética, la relación que hay entre la energía cinética de una partícula y la cantidad de movimiento. Es decir, yo voy a poder estudiar choques, ¿sí?, y caracterizarlos también de acuerdo a su variación de energía cinética, ¿sí?, y voy a obtener una ecuación más para hallar las particularidades del movimiento resultante de esta interacción a través de lo que pueda plantear en términos de su variación de energía. Que si, por ejemplo, la variación de energía cinética, por ejemplo, puedo decir que es cero, ¿sí?, voy a poder decir que la energía cinética 1 inicial más la energía cinética 2 inicial va a ser igual, por ejemplo, a la energía cinética 1 final más la energía cinética 2 final. ¿Sí? Si se cumple esta hipótesis que vamos a llamar la de energía, de choque inelástico, ¿sí?, en el cual la energía cinética, ¿sí?, si el choque es elástico, no sé si dije mal, elástico, la energía cinética se conserva. ¿Está bien? Es decir, la energía cinética inicial y la energía cinética final son las mismas, y a través de esta relación que acabamos de presentar voy a poder escribir una relación, ¿sí?, o un sistema de ecuaciones que me vincule, ¿sí?, las variaciones de cantidad de movimiento y de energía cinética. Por ejemplo, todos en términos de las cantidades de movimiento. Es decir, voy a poder escribir para la partícula 1, voy a poder hablar de que va a tener una cantidad de movimiento inicial, si divido 2 veces por la masa 1, ¿sí?, P sub 2 inicial sobre 2 veces la masa 2, igual a P sub 1 final cuadrado sobre 2 veces masa 1 más P sub 2 final cuadrado sobre 2 veces masa 2. Es decir, entre estas dos ecuaciones, fíjense, yo voy a poder conocer algunas cosas a priori y otras que no. Reúno las condiciones necesarias, por ejemplo, para resolver el caso de un choque, ¿sí?, en este caso elástico. Aquel en el cual la energía cinética no varía.
En ese caso, estas dos ecuaciones deben cumplirse. Habíamos dicho que era interesante estudiar a los choques, es decir, a estos casos donde teníamos el encuentro entre dos partículas, es decir, una colisión, y la cantidad de movimiento permanecía constante. Es decir, esto nos impone esta condición vectorial de que masa 1 por velocidad 1 final, ¿sí?, menos velocidad 1 inicial, ¿sí?, la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1, ¿sí?, va a ser igual a menos la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2, ya que esto implicaría que la cantidad de movimiento total va a ser nula para mi sistema de partículas. ¿Sí? Esto sería menos delta P sub 2 para la partícula 2. ¿Sí? Si sumamos delta P1 más delta P2, tenemos que el delta P total, ¿sí?, delta P total es igual a 0, entonces estamos hablando de un choque. Bien, y discutimos recién que si nos interesaba clasificar a los choques, íbamos a hacerlo en cuanto a lo que ocurriera con la energía y en particular con la energía cinética. Entonces, la otra expresión que tenemos es la energía cinética, que sería la variación de energía cinética va a ser un medio de la masa 1 por la rapidez 1 final, estoy poniendo arriba el subíndice, ¿no?, cuadrado, menos b sub 1 inicial cuadrado igual, perdón, más, esto sería la variación de energía cinética, la variación de la energía cinética de la partícula 2, un medio de la rapidez 2 final al cuadrado menos la rapidez 2 inicial al cuadrado. Bien, a partir de estas dos ecuaciones, ¿sí?, está demostrado, hecha toda la cuenta en el Roederer, que si lo quieren revisar lleva un rato largo, creo que no vale la pena que lo hagamos acá. Si alguno quiere hacer la cuenta completita en su casa, ¿sí?, se demuestra que a partir de estas únicas dos condiciones, ¿sí?, esta que nos habla de la conservación de la cantidad de movimiento y la definición, digamos, de la variación de energía cinética, se puede expresar a la variación de energía cinética, ¿sí?, como un medio, ¿sí?, masa 1, masa 2, sobre masa 1 más masa 2 por las diferencias entre las velocidades relativas. Es decir, la velocidad 2 final menos la velocidad 1 inicial al cuadrado menos la, ¿sí?, velocidad 2 inicial menos la velocidad 1 inicial al cuadrado. Sí, es decir, esto que está acá es la velocidad relativa, ¿sí?, que hay entre 2 y 1, ¿sí?, al final, y esta es la velocidad relativa que hay entre 2 y 1 inicialmente. Ambas están elevadas al cuadrado, es decir, este producto escalar consigo mismo, este vector. Bien, o sea, es un puenterío, lleva unas cuantas cuentas a hacer todo el desarrollo, ¿sí?, y se termina por encontrar, ¿sí?, esta relación, ¿sí?, que en definitiva
es lo que nos lleva a una representación, ¿sí?, que nos muestra cómo es la variación de energía cinética, ¿sí?, en función de las velocidades relativas, ¿sí?, 2, 1 finales. ¿Está bien? Evaluando, ¿sí?, la magnitud, si se quiere, de la diferencia entre las velocidades relativas 2, 1 finales. ¿Está bien? Y eso, si ustedes siguen esto, está en el argumento de una cuadrática, ¿sí?, y sigue esta representación. ¿Ok? Es decir, la ecuación que acabamos de encontrar, que describe a la variación de energía cinética en términos de las velocidades relativas entre dos partículas, ¿sí?, tiene una representación en forma de parábola, como habíamos mencionado. En esta parábola, ¿sí?, hay dos puntos característicos muy importantes asociados a situaciones particulares. Uno es este, que es el choque elástico, donde la variación de energía cinética es cero, ¿sí?, y lo que estaba dentro del corchete debe anularse, es decir, la diferencia de velocidades final al cuadrado debe ser igual a la diferencia de velocidades inicial al cuadrado. ¿Está bien? Y eso nos lleva a este punto específico, ¿sí?, de nuestra curva, que se trata del choque elástico. Bien, en ese caso, ¿sí?, tenemos que no hay pérdida de energía, es un choque perfecto que podríamos tener, por ejemplo, entre dos partículas que estén vinculadas a través de un resorte. Bien, o sea, nos va a querer decir que en ese choque no hubo pérdida de energía. Otro punto característico es justamente el que se denomina choque plástico, ¿sí? Y este es el punto, el vértice de la parábola, ¿sí?, donde la variación de energía es menor que cero y además la variación es la máxima posible, es la que nos lleva a la mayor pérdida de energía en nuestro sistema. Y es el caso que habíamos mostrado, por ejemplo, en las otras clases, donde no necesitamos para resolver ayudarnos de consideraciones energéticas y simplemente después calculamos la variación de energía cinética. Y era el caso, por ejemplo, de los dos astronautas que se encontraban en el espacio y se abrazaban. O que también pensamos en dos pedazos de arcilla que podían chocar, etc. Y en ese caso había una gran pérdida de energía, la máxima posible, que se debe al trabajo justamente de las fuerzas no conservativas. Bien. Después se reconocen dos zonas importantes entre el choque plástico, ¿sí?, o también a veces denominado perfectamente inelástico o completamente inelástico, donde se pierde la máxima cantidad de energía, ¿sí?, y el choque elástico. Se encuentran un montón de estados intermedios donde se dan los choques denominados inelásticos en esta región que estoy marcando acá. Bien, para variaciones de energía cinética mayores que cero, vamos a hablar de choques explosivos. ¿Está bien? Y en esos casos habrá en el sistema alguna fuente interna que libera energía, como por ejemplo podría ser el caso de una granada que explota, ¿sí? Uno de los casos más sencillos a analizar es el de choques en una dimensión, como podríamos tener cuando se da el encuentro frontal entre dos partículas. En este caso tenemos una masa 1 y una masa 2 que tienen velocidades iniciales U1 y U2, ¿sí?, en la misma dirección, ¿sí?, y después de la interacción tienen velocidades B corta 1 y B corta 2. Bien, si sigue valiendo nuestra idea de choque, ¿sí?, podemos justificar que la cantidad de movimiento se conserva, ya sea porque la sumatoria de fuerzas externas es nula o el impulso debido a las fuerzas externas es nulo en el momento de la colisión. Vamos a poder decir que un instante antes y un instante después de la colisión, la cantidad de movimiento es la misma. Es decir, esto mismo que está indicado en esta línea, es decir, la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial es igual a la suma de las cantidades de movimiento finales. Esta es una relación vectorial, ¿sí?, que para este caso, si multiplicamos a ambos lados por x versor, nos da esta relación entre las componentes x de las velocidades, es decir, U1 y U2, B1 y B2,
no son módulos, sino que tienen el signo correspondiente a la componente X. ¿Está bien? Este, si bien es un caso sencillo, es un caso que merece un análisis completo y realizar varios ejemplos, ya que tiene un gran aporte conceptual a la comprensión del tema. Es decir, hay que plantearse distintos casos, ¿sí? Con distintas velocidades, relaciones y masas, y observar qué es lo que ocurre. En general, vamos a tener que ayudarnos, asistirnos, como dijimos, ¿sí? De alguna consideración energética para poder resolver, ¿sí? El movimiento de las partículas después de la interacción. Solo si el choque es elástico, esta ecuación, la de la variación de la energía cinética, es que se va a hacer nula. Y con ella podríamos resolver, ¿sí? Cuáles son las velocidades finales que tienen las partículas luego del encuentro. Si el choque es plástico, es el caso que habíamos visto de los astronautas, no necesitamos ayudarnos de esta ecuación y las velocidades finales eran iguales, ya que los cuerpos quedaban pegados, ¿sí? Y teníamos, a partir de la ecuación de la cantidad de movimiento, la posibilidad de averiguar cuál era la evolución de nuestro cuerpo. Y a través de esta ecuación podíamos llegar a deducir cuál era la cantidad de energía que se había perdido en el caso de ese choque. En general, para los casos intermedios de las regiones inelásticas o explosivas, ¿sí? Vamos a necesitar el dato de cuál es la variación de energía cinética o algún otro dato que nos permita armarnos de un sistema de ecuaciones para resolver el problema en cuestión. Cuando trabajábamos con choques, la variación de la cantidad de movimiento de nuestro sistema era cero, y si eso lo podíamos justificar, ¿sí? Esto implicaba que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 era igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2 cambiada de signo, ya que sumadas ambas, ¿sí? Me deberían dar cero la variación. Esto implica que la masa 1 por la velocidad 1 final menos la velocidad 1 inicial es igual a menos la masa 2 por la velocidad 1 final menos la velocidad 2 inicial. Bien, en ese sentido hay otros términos también para trabajar con los choques, ¿sí? Que se trata de hablar en términos del coeficiente de restitución. Y para eso vamos a hacer uso, para hallar esa expresión, o mostrar esa expresión, en donde aparece el coeficiente de restitución, vamos a utilizar esta expresión y también la que tiene que ver, ¿sí? Con la energía cinética. Es decir, en un choque vamos a tener que la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial más una cantidad Q de energía. Esta cantidad, ¿sí? En el caso puede ser mayor o menor que 0 o igual a 0 también, ¿sí? Es 0 justo en el caso del choque elástico. ¿Está bien? Por otro lado, puede ser menor que 0, ¿sí? Cuando estamos en el caso de un choque inelástico, ¿sí? O bien podría ser Q mayor que 0 en el caso de un choque explosivo, donde nuestro sistema termina con mayor cantidad de energía cinética. En general se trabaja con los coeficientes de restitución para estos casos, ¿sí? Pero podríamos pensar que esta cantidad Q está acotada, ¿sí? A tener un valor de Q mínimo, ¿sí? Que sería igual exactamente a menos la energía cinética inicial de nuestro sistema, ya que no admitimos energías cinéticas negativas. Y Q máximo podría ser un número tendiendo a infinito, ya que lo que explote adentro y nos agregue energía cinética a nuestro sistema, bueno, en principio no tenemos motivos para acotarlo. Tengan en cuenta que la conservación de la cantidad de movimiento es vectorial. Lo otro que uno analizaría es la conservación de la energía, ¿está bien? Lo que ocurre en el choque de acuerdo a la variación de energía
mecánica, ¿está bien? Por ejemplo. Y estaríamos tentados a trabajar con lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Lo que suele ocurrir, ¿sí?, es que la variación de energía potencial, ¿sí?, suele ser cero en los choques, es decir, en ese intervalo que ocurre la colisión, ¿sí?, no tenemos que hay una variación notable de la energía potencial porque un cuerpo cambia su altura, ¿está bien? O bien si hay un resorte que se comprimió, después de la colisión se descomprimió. Eso sí, muy típicamente podría pasar de que uno tuviera un encuentro entre dos masas, si el vínculo se da a través de un resorte, ¿está bien? Entonces, en ese caso, a fin de cuentas, la variación de energía potencial sería cero. Por eso comúnmente vamos a clasificar a los choques directamente, si este término no está, por la variación de energía cinética y estudiar a los choques de acuerdo a la variación de energía cinética. Acá viene la cosa que yo hice mal en lo que les contaba. Fíjense, la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial más una cierta cantidad Q en general, donde Q puede ser mayor, ¿sí?, mayor, menor o igual a cero. Mayor, menor o igual a cero. Es decir, podría darse el caso de que Q mayor que cero, está bien, y se trata de un choque que vamos a denominar explosivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando explota una granada. Podría tratarse de Q igual a cero, a ese tipo de choque lo vamos a llamar choque elástico. Es decir, se conserva la energía cinética, y podríamos tener el caso de que Q fuera menor que cero. ¿Está bien? En ese caso, a los choques los vamos a llamar inelásticos, donde hay pérdida de energía cinética. Lo que ocurre, ¿sí?, es que esta Q, si estamos en lo que dijimos que era un choque, es decir, que P es constante, ¿sí?, si la cantidad de movimiento es constante, esta cantidad de movimiento es la masa total por la velocidad del centro de masa. Y esto no varía, ni la masa ni la velocidad del centro de masa, porque se trata masa por velocidad del centro de masa. Si no cambia la cantidad de movimiento, no va a cambiar la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Y ustedes se acuerdan, ¿sí?, que habíamos visto cómo era la energía cinética, ¿sí?, vista desde un observador en el centro de masa. ¿Está bien? Y cómo era su relación con la energía cinética que observaba un observador en un sistema de referencia inercial, ¿sí?, fijo en el laboratorio. ¿Está bien? Entonces, la relación que había era que la energía cinética que veía el tipo en el laboratorio era igual a la energía cinética que veía el observador en el centro de masa, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa. Si se trata de un choque, la energía cinética no va a poder reducirse hasta cero, ¿sí? Es decir, este Q mínimo, ¿sí?, no puede ser igual a menos la energía cinética inicial, porque en ese caso me daría que la energía cinética total es cero. Y eso, si el cuerpo tiene una cierta velocidad, el centro de masa, no se va a extinguir este término. O sea, el mínimo que tiene mi energía cinética, ¿sí?, el mínimo que podría llegar a alcanzar si se trata de un choque, es la energía cinética, ¿sí? Perdón, el mínimo es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa. Esta es la velocidad al cuadrado, ¿no? Rapidez al cuadrado del centro de masa. Es decir, esta energía
que es la que ve un observador en el centro de masa, en un choque es la máxima que podría perderse en lo que consideramos un choque. ¿Está bien? Porque el término, un medio de m por rapidez del centro de masa al cuadrado, no puede extinguirse. ¿Está bien? Es decir, yo puse en la diapositiva Qmin igual a menos ESI, y esto no es cierto. ¿Está bien? No podría ir más allá de este límite que me impone este valor de energía asociado a toda la masa concentrada, ¿sí?, en el centro de masa. ¿Está bien? Es decir, el Qmin, llegado el caso, si yo lo hubiera querido hacer bien, tendría que haber puesto que era la energía cinética inicial medida en el centro de masa. Eso es lo máximo que puede llegar a perder en un choque. ¿Está bien? ¿Se entendió? Francisco, yo tengo una pregunta. Sí. Yo no terminé de entender de dónde sacás el valor Q. Es que justamente es uno de los problemas que tenemos. En general es muy difícil de conocer ese valor Q, alguien te lo tiene que decir. Hubo un choque explosivo tal que se ganó esta cantidad de energía. ¡Pum! ¿Está bien? O se perdió tanta cantidad de energía. Suele ser una incógnita, ¿está bien? Sí, gracias. Una incógnita o un dato. Es difícil, digamos, ¿no? De medir eso. Justamente uno podría armar experimentos, llevarlos a las condiciones de choque para, por ejemplo, conocer las características de un explosivo, por ejemplo. ¿Está bien? O comparar distintos explosivos en función de lo que ocurren si uno es capaz de medir los movimientos de las partículas que están interactuando. ¿Está bien? Justamente los problemas van a variar, qué son las cosas que sabemos y cuáles son las que no sabemos. ¿Está bien? Y básicamente, a partir de estas dos ideas, de analizar lo que ocurre con la energía cinética y qué es lo que ocurre con la cantidad de movimientos, son las que nos van a conducir a poder resolver y averiguar lo que no conozcamos de esos choques. Entonces, los primeros pasos van a estar relacionados, ¿sí?, con, por ejemplo, garantizarnos o asegurarnos y justificar bien que, por ejemplo, se conserva la cantidad de movimiento. Luego, analizar qué es lo que ocurre con la energía. ¿Está bien? Y en particular vamos a mirar lo que ocurre con la energía cinética. Sin embargo, nos vamos a centrar más en estos casos. Incluso voy a partir del caso del choque elástico. En el caso del choque elástico, ¿sí?, tenemos que la energía cinética final, ¿sí?, es igual a la energía cinética inicial, es decir, un medio de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado inicial, ¿sí?, más un medio de la masa 2 por la rapidez 2 inicial al cuadrado es igual a un medio de la masa 1, rapidez 1 final al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez 2 final al cuadrado. Bien, puedo reagrupar los términos, ¿sí?, de modo que me queden, ¿sí?, esto para el caso del choque elástico, ¿no?, con Q igual a 0. Puedo reagrupar los términos para que me queden lo asociado a la partícula 1 de un lado y lo asociado a la partícula 2 del otro. Por ejemplo, podría juntar que un medio masa 1 por rapidez 1 inicial al cuadrado menos rapidez 1 final al cuadrado, ¿sí?, es igual a un medio de la masa 2 por la rapidez 2 final al cuadrado menos la rapidez 2 inicial al cuadrado. Bien, entonces fíjense que de aquí no me interesan estos términos, ¿sí?, relacionados con el un medio, los puedo cancelar a ambos lados y tengo una relación entre el cuadrado de las velocidades. Este análisis lo podemos hacer en general para cualquier tipo de choques. Vamos a restringir este análisis para hallar este coeficiente de restitución a choques unidimensionales, ¿sí?, donde, ¿sí?,
podamos escribir todo en función de las componentes de los vectores. O sea, tomemos un eje X así, tendremos las partículas, ¿sí?, con velocidades, ¿sí?, V1 y V2 finales, ¿sí?, y velocidades iniciales, V1 inicial y V2 inicial. ¿Okay? Entonces esta expresión para la componente X, multiplicando por X dispersor de ambos lados, se transforma en M1, V1 final, menos V1 inicial, igual a menos M2, V2 final, menos V2 inicial. Bien, si ahora observamos esta expresión que habíamos hallado, ¿sí?, que relacionaba la energía cinética inicial y final, y la habíamos expresado para la partícula 1 y para la partícula 2, observamos que podemos desarrollar la diferencia de cuadrados. V1 inicial más V1 final por V1 inicial menos V1 final, igual a M2 V2 final más V2 inicial, V2 final menos V2 inicial. Si tomamos este resultado que tenemos acá y este que tenemos acá y dividimos miembro a miembro, ¿sí?, de este lado se va M1 y el término con menos, y de este otro lado se va M2 y el término con menos también, y aparece un signo que nos indica un cambio de signo, van a ver. Es decir, nos queda esto, ¿sí?, V1 inicial más V1 final igual a V2 final más V2 inicial. A ver si está bien la cuenta que hice. Acá faltaba un final. Fíjense, M1 por V1 final menos V1 inicial, cuando divido, acá tengo 1 final menos 1 inicial, y acá tengo 1 inicial menos 1 final. Es decir, está cambiado el signo, acá me aparecería, ¿sí?, un signo menos. Bien. Y del otro lado tenemos V2 final menos V2 inicial, está bien, pero aparece otro signo menos, menos con menos, ¿sí?, de ambos lados me queda esta relación. Bien, entonces si ustedes se fijan, lo que yo puedo hacer es tomar, ¿sí?, y volver a reunir lo que tiene relación con el instante inicial y con el instante final. Bien, entonces para el instante inicial me va a quedar, fíjense que voy a pasar para este lado, me quedaría menos V2 inicial más V1 inicial, ¿sí?, igual a V2 final menos V1 final. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, esto sería V1 menos V2, yo puedo hacer y multiplicar esto por menos 1 y se sigue manteniendo la igualdad. Bien, a esto que nos quedó aislado de este lado, ¿sí?, se lo llama coeficiente de restitución y se lo pone con la letra E. Bien, acá estábamos analizando el caso elástico, ¿sí?, y E vale 1 para el caso elástico. Bien, si hubiéramos seguido todo nuestro desarrollo con Q evaluada en el caso de la máxima pérdida de energía, es decir, este Q mínimo de menos ESI, hubiéramos llegado al caso de choque plástico, donde E, ¿sí?, vale 0. ¿Ok? En general, para los choques inelásticos, el valor de E va a estar entre 0 y 1.
¿Está bien? Fíjese que para el caso plástico, E igual a 0, nos queda que las velocidades finales son iguales. Es decir, si E vale 0, este término se anularía y tendríamos que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 final. Es decir, las componentes, ya que esto nos sirve para el estudio de choques unidimensionales. Para el caso de choques explosivos, esto no se suele utilizar, ¿sí? Y en general, estos coeficientes de restitución son valores hallados en forma empírica. ¿Está bien? Y es una forma alternativa, ¿sí?, al conocer cuál fue la variación de energía, ¿sí?, en estos choques. Como decíamos, estos coeficientes de restitución se aplican en choques de una dimensión, ¿sí?, como son el caso de los choques frontales, ¿sí?, y nos dan esta relación entre las velocidades finales, ¿sí?, y las velocidades iniciales. Tengan en cuenta que son las componentes de la velocidad con signo, no los módulos, ¿sí? Así que B2, B1 pueden ser positivas o negativas, indicando el sentido en el que está viajando cada una de las partículas. Y tiene estos valores para el caso extremos, para estos puntos característicos de la curva, que son en el cual se da el choque elástico, ¿sí?, donde la variación de energía cinética es 0, ¿sí?, y cuando vale 0 para el caso del choque plástico, y en general son valores que se conocen en forma experimental o en forma empírica, es que se los conoce. El caso más general que vamos a tener que resolver nosotros va a ser el de choques en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, en los choques vamos a tener esta relación vectorial, ¿sí?, entre la cantidad de movimiento inicial y cantidad de movimiento final. Esto nos va a aportar estas dos ecuaciones, una para cada una de las componentes, la componente X y la componente Y, ¿sí?, donde, dependiendo del problema, tendremos distintos datos que conoceremos. O sea, puede ser que conozcamos bien las velocidades iniciales, U1 y U2, ¿sí?, y ambas componentes, ¿sí?, pero necesitamos averiguar, en ese caso, tenemos estas 4 incógnitas asociadas a las velocidades finales. Entonces, para eso nos vamos a asistir, ¿sí?, de las ecuaciones que nos va a proporcionar lo que conozcamos respecto de la variación de energía cinética. ¿Está bien? O sea, la energía cinética en su planteo en general, la variación, ¿sí?, nos va a relacionar de algún modo a las energías cinéticas iniciales y energías cinéticas finales. En el caso de un choque elástico, vamos a tener esta relación, ¿sí?, que tenemos acá abajo, donde se vinculan las componentes X e Y. En general va a ser necesario que conozcamos, ¿sí?, algún dato más referido a la trayectoria de las partículas, como por ejemplo los ángulos con los que son dispersadas o escatereadas las partículas luego de la colisión. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso se muestra este parámetro de scattering B larga, ¿sí?, que para que si fueran fuerzas de contacto internas que se dan entre estas dos partículas, necesitamos, ¿sí?, que esta distancia de scattering para que haya interacción sea menor a radio 1 más radio 2, porque si no, las dos, radio de la partícula 1 y radio de la partícula 2, porque si no, no se llegan a tocar. En general, para distintas interacciones, este parámetro, ¿sí?, es algo desconocido que se va ajustando experimentalmente. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas gravitatorias no es necesario de que haya contacto porque es una fuerza de acción a distancia. Esto también va a ocurrir para el caso de las fuerzas eléctricas, como por ejemplo son las fuerzas coulombianas. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de las fuerzas de contacto, uno podría, a partir de una aproximación trigonométrica al problema, tratar de predecir cuáles serían los ángulos, ¿sí?, de dispersión, por ejemplo, de la partícula 2 en el problema del choque. Lo que decíamos respecto de este parámetro de scattering, supónganse que tenemos una partícula, ¿sí?, vamos a hacerlo más grande para que se vea, un radio R1 y aquí una partícula de un radio, ¿sí?, R2. ¿Sí? Fíjense, si esta partícula pasa por acá no va a haber fuerzas de contacto. Lo que podría llegar a ocurrir es que, supónganse, fueran
partículas con carga eléctrica, ¿sí? Y alguna vez habrán escuchado que cargas de mismo signo se repelen, ¿sí? Y entonces la interacción puede darse a distancia y, por ejemplo, esta partícula, por presencia de esta, podría dispersarse, ¿sí? Siguiendo esta trayectoria, sin necesidad de que haya contacto y por acción a distancia. ¿Está bien? Bien, en el caso de dos bolas, ¿sí? Podría considerarse, ¿sí? Que hay una distancia mínima para que las dos partículas interactúen, ¿sí? Entonces, esa distancia mínima es la que está dada, ¿sí? Porque la partícula al menos, ¿sí? Esa distancia debe ser, ¿sí? Esto lo llamábamos B, si esto es el radio R2 y este es el radio R1, este B debe ser menor que R2 más R1 para que se toquen. Bueno, si eso ocurre, uno podría estar en la situación donde tiene que en el momento de encuentro, imagínense que esta pelota está quieta y esta otra viene y la golpea, ¿sí? Uno va a tener que, si conoce esta distancia B, por otro lado sabe que acá tiene R1 y de acá a acá tiene R2. Y por trigonometría podría llegar a inferir, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo con el que sale dispersada esta bola, ¿sí? Dado que en el momento de la interacción, ¿sí? del choque, ¿sí? Del encuentro de estas dos bolas, esta partícula recibe, ¿sí? un impulso, ¿sí? debido a la partícula 1 en esta dirección. Y entonces debe salir dispersada formando un ángulo θ. Entonces podríamos llegar a utilizar ese dato como un valor extra para resolver este problema. Es decir, en general, o bien vamos a tener que necesitar de más información o tendremos algún mecanismo para poder deducir.